Bueno, pues como os decía, bienvenidos a esta sesión. Es la primera sesión que vamos a hacer sobre el tema de experiencias de emprendimiento. Dos palabras nada más, no quiero quitar mucho tiempo a esto. Dos palabras nada más sobre el tema del foro Innova ICAI. Hace ya 2 años y pico que se planteó en la asociación la posibilidad de apoyar de una forma más activa. Siempre estaba apoyando a la gente que quería hacer, que tiene la inquietud por un emprendimiento y quería tener información o contactos en las redes. Pero desde hace, como digo, 2 años y medio, pues se planteó la posibilidad de hacerlo de una forma más estructurada. Entonces, bueno, se ocurrió que lo primero que se podía hacer en línea con otros foros que ya estaban es poner en marcha el foro de Innova ICAI, donde la misión, como os pongo aquí, es fomentar la innovación y el emprendimiento entre comunidades de ingenieros, contribuyendo a la creación de startups tecnológicas que resuelvan los principales retos de la sociedad y que contribuyan al crecimiento del tejado productivo industrial. Bueno, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que venimos haciendo desde entonces? Pues tenemos 2 programas en marcha. Uno que llamamos Retos y Oportunidades, donde se trata, es un programa abierto, cualquiera que se quiera que se apunte y que se difunde con la idea de explorar en determinados sectores o nichos de mercado potencial o cosas que se están innovando y que por lo tanto pueden crear oportunidades. Como decía, explorar posibilidades en diferentes sectores. Entonces, hasta ahora se ha hecho con el tema de las infraestructuras de recarga de vehículos móviles, se hizo el año pasado. Este año se ha hecho sobre el tema de salud, es un tema que no hace falta explicar las razones por las que todos nos sentimos concernidos y sobre todo porque la aplicación de tecnología parece que es el paso que está reclamando a marchas forzadas. Y este año pretendemos también tener otra sesión más, otra jornada más sobre retos y oportunidades. Posiblemente, o sea, lo que estamos planteando es sobre una segunda edición de infraestructuras de recargas. Ha habido mucho movimiento de ese tema, pero hubo bastante demanda, bastante expectativas y vamos a ver si podemos, vamos a reeditar una segunda edición ya concentrada en determinados temas. El objetivo es en este programa hacer 2 eventos al año. Y el segundo tema que hemos puesto en marcha, que estamos poniendo en marcha, es el programa de experiencias de emprendimiento, que lo que pretendemos, ahora veremos porque tengo desarrollado, pero lo que pretendemos es simplemente compartir experiencias de gente, de compañeros nuestros que han recorrido el camino del emprendimiento para que le puedan servir de inspiración y al menos de información a otros compañeros interesados en abordar este tema. Y por último, como actividad, también tenemos el boletín de noticias que periódicamente se envía sobre noticias de innovación a quien esté interesado. Cualquiera puede apuntarse al foro sin más que entrar en la web de la asociación y rellenar un pequeño formulario que hay en el apartado de foros ICAI. Se accede al foro Innova ICAI y ahí hay un pequeño apartado donde se puede apuntar. Si pasas, Iñaki, a la siguiente. El programa propiamente de experiencia de emprendimiento, que es el que iniciamos hoy, pues el objetivo es fomentar el conocimiento de experiencias reales de emprendimiento, fomentar ese conocimiento de experiencias a profesionales y alumnos interesados en emprender y poner en contacto, en definitiva, profesionales experimentados con jóvenes profesionales y alumnos interesados y con emprendedores que sirvan de referencia y de inspiración. Veíamos que había, y en reuniones que hemos tenido con diferentes personas de este área, veíamos que había por lo menos una demanda de gente que tiene la idea de emprender, pero no sabe cómo, qué dificultades, etcétera, pues ponerlos en contacto con gente o mostrarles experiencias de gente que ha recorrido ese camino y que les pueden servir de ayuda. El formato van a ser sesiones dedicadas a un caso de emprendimiento en los que los participantes puedan preguntar sobre cualquier aspecto que les interese. En ese aspecto, por favor, no os cortéis, cualquier cosa, cualquier pregunta. No hay ninguna pregunta que sea inadecuada en este contexto y, sobre todo, queremos que haya interacción y participación. Para eso hemos dedicado bastante tiempo al tema de preguntas, que después ya os explicará Iñaki, que va a hacer de moderador, cómo se van a gestionar esas preguntas. Tenemos previsto, tenemos un programa para hasta finales del año que viene, de tal forma que cada 2 meses
hagamos una sesión de este tipo. La próxima será en junio y que os avisaremos con anticipación. Y en principio podemos atraer gente que ha recibido, compañeros que han recibido el premio Emprendedor del Año en los 10 años, creo que han sido 10 premios que se han concedido, pues irlos con una perspectiva ya de incluso años después de pasar por ese premio, pues ver un poco su experiencia y compartir con nosotros su experiencia, y se han ofrecido, y los que se han ofrecido, que han sido prácticamente todos, pues lo agradecemos porque yo creo que es de alguna forma útil para otras posibles personas, ¿no? En este tema tiene un enfoque muy específico y es que seamos pocas personas, no hemos hecho una difusión global, sino simplemente está focalizado a los miembros del foro o al colectivo de ingenieros de ICAI y también lo hemos difundido en la escuela para que aquellos alumnos que crean oportuno pues se conecten, ¿no? Yo creo que si pasas, Iñaki, bueno, pues esta primera sesión la vamos a dedicar al caso de Solcaisur. Solcaisur es una empresa creada por Héctor Bouzo, que es ingeniero del ICAI de la promoción del 2002, es fundador y CEO de esta empresa y que en el 2012 recibió el premio Emprendedor del Año. Bueno, él nos va a explicar, que es mejor que él, para explicarnos un poco a qué se dedica, qué es lo que ha hecho, y como proyectos emblemáticos pongo ahí la construcción de una planta piloto de biometanización o la construcción de un prototipo de fotobioreactor con cosechado y secado automático de microalgas. Y lo hemos seleccionado como primero por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque desde que salió a la carrera empezó con este tema de emprendimiento. Y es un caso en estos casos es atípico porque normalmente se acomete un emprendimiento después de estar trabajando y desarrollando y conociendo determinados sectores. En este caso no ha sido así. Se ve que las ideas las tenía más claras desde el principio. Y el segundo tema es porque también se sale un poco de los estándares que es más normal en nuestro colectivo en cuanto a los temas de trabajar, ¿no? Entonces, esos dos aspectos son los que nos ha parecido que merecía la pena resaltarlos y ponerlos en común. Y sin más que añadir, yo creo que le dejamos el tiempo y la palabra a Héctor Bouzo y después Iñaki, que es el compañero nuestro que también va a compartir, a hacer de moderador, pues explicará un poco y gestionará todo lo que son las preguntas del chat. Pero yo lo que os pediría, del chat y las directas, vamos a tener dos tipos de preguntas. Yo lo que os pediría es que desde ya pongáis todas aquellas preguntas en el chat que creáis conveniente. O sea, que no pasa nada, no esperéis. Veis abajo a la derecha pone chat y ahí podéis ir emitiendo las preguntas que creáis convenientes. Y por mi parte yo ya me callo y dejo la palabra a Héctor. Héctor, es tuyo. Muchas gracias, Julio. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por compartir este rato conmigo y con el resto. Y como comentado Julio, intentaré condensar en 20 minutos, 25 minutos un poco mi experiencia, pues desde que salí de la escuela pues hasta el día de hoy. Os contaré un poco los inicios, os pondré algún ejemplo de Solcasur, que es mi empresa actual, y bueno, y un poco contar mi experiencia, como he dicho, un poco atípica desde que salí de la escuela. Bueno, como iba diciendo, yo terminé en 2002 y, y la verdad es que, ¿no? ¿Podéis ver ya la...? Sí. Vale, perfecto. Pues yo terminé en 2002. Cuando terminé, pues muchos compañeros míos pues ya tenían muy claro, pues unos querían ir a consultoría, otros sí querían ir a energéticas, otros pues bueno, querían intentar a lo mejor temas más de I+D en el IT o seguir estudiando, hacer máster. En mi caso concreto, y esto no se lo he contado a mucha gente, yo soy de Cádiz, pero cuando terminé, mi objetivo era, ¿qué hago yo para volverme a Cádiz a trabajar? Es que es un objetivo bastante difícil. Ahí donde lo veis. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, sabiendo que ese es mi objetivo, de que algún día me gustaría volver a Cádiz, pues bueno, a ver en qué puedo empezar a trabajar. Sí que es verdad que hice pues entrevistas en consultoras,
en empresas energéticas. De hecho, durante la carrera pues estuve unos meses en red eléctrica de becario, pero bueno, no terminé o sea, no encontré trabajo. Hice varias entrevistas y no terminó de salirme nada. Y un día, bueno, pues decidí ir al Colegio de Ingenieros, a la asociación, porque organizaron unas charlas pues de cómo presentar tu currículum, cómo presentarte en empresas, en fin, un poco ayudar a ese primer empujón una vez que sales de la escuela y andas bastante despistado. Oye, pues la primera entrevista de trabajo, incluso empresas pues con compañeros que llevan ya unos años trabajando y necesitaban pues gente joven en sus empresas. Y bueno, y ahí fue como pues, cuando conocí la asociación en el colegio. Y recuerdo pues que allí me recibió Ana Martínez y Manuel González Pruneda. Y bueno, pues les conté un poco pues mi idea. Y José Manuel me dijo, oye, ¿y no has pensado nunca dedicarte a trabajar por cuenta propia, de autónomo? Y, y la pregunta que yo le hice a él es, bueno, pero si no tengo experiencia, ¿cómo voy a empezar a trabajar si en principio no me están, digamos, ofreciendo trabajo porque soy nuevo, no tengo experiencia? ¿Cómo me voy a plantear directamente, bueno, pues buscar clientes y dar ese paso? Y bueno, la verdad es que él me convenció, me dio bastante confianza y empecé, bueno, pues me lancé a la piscina. Yo vivía en un piso compartido, pues tenía en mi propio cuarto. Yo había salido de un colegio mayor, 5 años en un colegio mayor, en un cuarto pequeño, y cuando fui a compartir piso y creía que iba a tener una casa más grande, el cuarto casi era más pequeño que el del colegio mayor. Y allí empecé. Los primeros meses empecé a colaborar con ingenierías, haciendo como freelance, ayudando pues en temas de cálculo, sobre todo de electricidad. Y poco a poco fui conociendo pues distintas ingenierías al principio, después distintas empresas instaladoras y bueno, poco a poco empecé a hacer proyectos cada vez un pelín más grandes. Eh, Todavía no quiero pasar a la primera transparencia, os voy a contar un poco más de introducción. En esos primeros años empecé haciendo proyectos pues, de licencias de actividad, proyectos, pequeños talleres de reparación de vehículos, pues algún centro de transformación, alguna línea pues, de media tensión pequeña, alguna línea subterránea. Y poco a poco, pues bueno, iba cogiendo más confianza y conseguía proyectos más grandes de clientes más grandes. Desde que salí en el 2002 hasta que, digamos, creé Solca y Sur, que ahora os contaré un poco más de ella, pues en esos primeros 6 años, pues tuve 4 empresas. Esas primeras empresas, pues básicamente han sido pues, mi base para aprender. Pero antes de contar un poquillo más sobre eso, eh, un poco para daros lo que voy a hablar en la próxima media hora, el índice o lo que la guía que voy a seguir. Bueno, como os he comentado, os hablaré de Solca y Sur en la presentación, un poco del tema de innovación, de los riesgos que he experimentado durante estos años, un poco mi experiencia con los bancos, con la financiación para poder ir creciendo y bueno, al final o durante pues, las preguntas que queréis hacerme. Y sobre todo lo fundamental para empezar que son los apoyos y los compañeros. Pues como si veis, bueno, en esos primeros 6 años, como he comentado, pues tuve 4 empresas. La verdad es que todas ellas fueron bien. Algunas de ellas, digamos que vendí mi parte en esas empresas para poder dedicarme a otros sectores que más me llamaban la atención. Por ejemplo, mi primera empresa fue de ingeniería. La empresa fue después de ingeniería y montajes. De CEOSA vendí mi parte de esa empresa y me fui a Murcia un par de años con un compañero nuestro de la escuela. Y allí estuvimos durante 3 años haciendo parques fotovoltaicos durante el 2005-2006, antes del boom.
haciendo un poco pues lo que es comprar el terreno, promoción, sacar licencias, algo totalmente distinto a lo que había hecho hasta ese momento. Después de esos 2 años de fotovoltaica, pues ya un poco también cansado, porque aunque era digamos, un sector bonito, pues es bastante repetitivo. Tenía ya, estando en Murcia, ahí tuve una decisión difícil, que era quedarme en Murcia, volver a Madrid o volverme a Cádiz, que era mi objetivo, como os he comentado desde el principio. A ver qué hago para volverme a Cádiz. Y fue cuando creé Solcai Sur. ¿Vale? Solcai Sur, la suerte es que a nivel pues, de financiación pues ya tenía un bagaje que me permitió dar ese salto, pero a nivel conceptual, bueno, pues era decir, ¿qué me invento en Cádiz para poder vivir en Cádiz sin que la gente de Madrid se entere que estoy viviendo en Cádiz y que mis clientes piensen que sigo estando en Madrid bueno, y a largo plazo pues poder terminar allí? ¿Vale? Pues Solcai Sur, un poco el concepto o como lo planteé, era, bueno, el que puedo ofrecer yo a los clientes con la corta experiencia que tengo, bueno, para hacerle todavía, para convencerles más y que apuesten por mí. Básicamente lo que os pongo ahí brevemente, pues, todo lo que yo sabía de ingeniería de la escuela, más lo que había aprendido en los primeros años de ingeniería de construcción, enfocado a proyectos de I+D o singulares. ¿Por qué? No porque yo tuviera experiencia en ese tipo de proyectos, sino porque es algo que no me aburría. Es decir, estar en un proyecto 2 años y después poder cambiar a otro totalmente distinto, aunque suponga un esfuerzo volver a empezar, pero para mí era pues una motivación extra para ir aprendiendo. Y como complemento añadir una parte audiovisual, porque en estos proyectos singulares pues a veces el cliente prefiere pues una imagen vale más que 1000 palabras. Pues en estos proyectos en concreto la parte audiovisual, que a nivel de coste digamos interno o a nivel de esfuerzo era muy pequeña, a nivel de cliente pues para mí fue muy importante, porque me permitió conseguir proyectos que sin incluir esa parte pues seguramente no lo hubiera conseguido. A nivel de empresa, pues solo que soy una empresa muy pequeña, ahora lo veréis. Trabajo a nivel nacional, pero con empresas, he tenido algún cliente internacional y sobre todo ahora me puedo permitir pues elegir un poco el tipo de proyectos en el que trabajo y elijo sobre todo proyectos singulares o que me llaman un poco la atención. Eso no quiere decir que aunque esta es la teoría y es muy bonita, pues no siga haciendo proyectos desde lo que hice al principio, pues de centro de transformaciones, instalaciones, porque al final, a fin de mes, a fin de cuentas, pues hay que pagar facturas bueno, y hay que tener que ir saliendo las cuentas. Pero sí que es verdad que cada vez más puedo elegir qué tipo de proyecto me gustaría hacer. Y ahora, cuando os hablo un poco de los riesgos, entenderéis un poco por qué. Como os he comentado, para mí la base fundamental, pues mi familia lo primero, lo que es la asociación del colegio y los compañeros que me ayudaron en esa primera etapa. En 2012, pues tuve la suerte que además del premio emprendedor de GATE, también me dio el premio Cádiz Joven 2012. Ahí os he puesto un poco, desde que creé Solcai Sur hasta el día de hoy, un poco la trayectoria en facturación de número de empleados, para que veáis que siempre he sido una empresa muy pequeña, porque eso me da la opción de adaptarme a cada proyecto y a cada cliente. Es decir, casi todos los clientes que tengo me convierto en su ingeniería externa durante el tiempo que dura el proyecto, durante 1 año y medio, 2 años, que suele ser el tiempo habitual. Durante estos años, pues incluso en el 2017, pues me llegó una cartita de que era la empresa, una de las 1000 empresas que más había crecido en Europa. Bueno, ahí para mí es un tipo anécdota, porque no soy una empresa que vaya buscando una facturación y un crecimiento de facturación anual, sino lo que voy buscando es, como he comentado, vivir en Cádiz, trabajar en proyectos singulares que me gusten y seguir manteniendo pues esa inquietud
pues que me anime pues a echar todas las horas que sabemos que requieren estos proyectos. Durante los primeros años, eh, temas de innovación, es decir, he ido cambiando de proyectos, no voy a contar a todos los que he hecho, pero sí un poco poneros unos ejemplos, pues oye, desde que piensas el proyecto, lo reflejas en un plano, lo pasas a fabricación, lo pones en planta, la parte audiovisual no la voy a mostrar porque realmente sería mucho la presentación, pero bueno, un poco poneros ejemplos de cosas variopintas que he hecho. Esto, por ejemplo, es un tubo rotativo para pretratamiento de basura, que está en Zaragoza funcionando. Esto es en la planta de investigación de girasol más grande del mundo, que está en San José de la Rinconada. Esta es para Pioner, para Dupont Pioner. Esto en la parte de construcción, este proyecto en concreto, la parte de construcción era bastante tradicional, pero aquí tuve que aprender bastante de girasol, con cultivo y condiciones de cultivo de girasol, que, que bueno, pues es un poco la anécdota de este proyecto. Y un poco uniendo esos años que estuve trabajando, o digamos, para clientes, en un momento dado te planteas, o la gente pregunta, oye, pero ¿cuáles son los riesgos de la empresa o los riesgos de innovar? Y al final la conclusión que llega es, oye, pues, ¿qué más riesgo que aplicar la propuesta de valor o aplicar lo que tú le vendes a un cliente en ti mismo? Es decir, oye, pues si yo soy capaz de convencer a un cliente y que el cliente me contrate para el servicio que doy, pues voy a intentar parte de esos recursos dedicarlo a mis propios proyectos y a invertir en mí mismo. A raíz de ahí, pues Sur desde el año 2012, pues viendo que somos tan pocos, dedico pues, prácticamente la mitad del tiempo a proyectos propios. Este es el primero, que como comentaba antes Julio, que era el cultivo de microalgas. Os he puesto ahí una foto de los primeros prototipos. Esto empezó en 2012 y el mes que viene voy a montar la primera planta piloto, es decir, como veis, pues ha pasado el tiempo, pero el proyecto ha ido poquito a poco creciendo. No tiene nada que ver con instalaciones, no tiene nada que ver con el tubo rotativo que habéis visto, ni con una instalación pues como la de girasol de Dupont, es algo totalmente distinto. Eh, pero este salto que doy de un proyecto a otro, pues es lo que me mantiene con ganas. Al principio, bueno, a los 3 o 4 años de terminar, a través de la asociación, estuve unos años pues dando charlas a los alumnos de último curso en la escuela, un poco contando mi caso un poco raro de, oye, pues he terminado la escuela y he empezado a trabajar como autónomo, no tengo años de experiencia previa trabajando para terceros, pero es posible pues al final dedicarte a lo que a ti te gusta. Lo que me llamaba la atención y que preguntaba ahí en la escuela a los alumnos, oye, de los que estáis aquí sentados, ¿alguna vez, o sea, quién se ha planteado o cuánta gente de vosotros se ha planteado pues dar el paso que yo di, directamente intentar buscar clientes y empezar a trabajar? Y realmente pues no levantaba la mano casi nadie, por no decir nadie. Todos querían pues, esos primeros años de experiencia. Eh, Comentando con compañeros que han tenido esos primeros años de experiencia, ¿qué pasa? Bueno, pues que empiezas a trabajar, te acomodas, llegas a una situación económica pues más o menos estable y dices, oye, y ahora me voy a arriesgar la situación que tengo para eh, trabajar para mí, para montar una empresa, para poner en marcha esa idea que tengo. Para mí lo principal, o sería el principal escollo que veo en los primeros años, desde que sales de la escuela hasta en los primeros, digamos, 5 años, desde que sales de la escuela, que para mí sería el momento de dar ese paso. Y eso es lo que me gustaría transmitir en esta charla y animar a la gente, no sé, de los que estéis conectados, pues cuánto más o menos estáis en esa situación, pero que para mí sería el momento ideal.
Hay problemas, por llamarlo de alguna manera, paralelos. ¿Por qué? Porque cuando sales de la escuela, pues aparte de esa falta de experiencia, pues lo otro que te falta es la financiación. Si tengo una idea de proyecto o una idea de empresa, mmm, creo que lo puedo llevar adelante y lo siguiente es, bueno, y quién me presta dinero o a quién le pido ayuda para dar ese salto. Yo no pretendo dar la fórmula de cómo hay que hacerlo, yo simplemente quiero contar mi experiencia. En mi caso, en esos primeros años, pues tenía claro un poco mi objetivo final y iba guardando. Es decir, me fui haciendo una huchita esperando el momento adecuado. Que, como os comenté antes, es pues el año que terminé los parques fotovoltaicos en Murcia. Ese año, en el 2008, decidí irme a Cádiz, crear Solca Sur, coger mis ahorros y empezar de cero en Cádiz. En Cádiz, pues el tejido industrial es mínimo, prácticamente pues no hay nada. Para que os hagáis una idea, hasta el 2010 algunos de mis clientes no sabían ni que vivía en Cádiz bueno, y esos 2 años pues preferí estar yendo y viniendo a Madrid y dedicar parte de mis recursos a mis proyectos en la esperanza de que bueno que a largo plazo pues pudiera dedicarme a lo que me gusta. Volviendo un poco al tema de financiación, en mi caso, aparte, lo que sí he notado con los bancos es que la trayectoria y la seriedad pues, que tengas durante los primeros años eh, te van a marcar mucho para el momento que decidas dar ese salto previo. En mi caso, pues de las primeras empresas que tuve y que os he comentado que vendí, pues una de ellas, por ejemplo, de las que vendí, se la quedaron los otros socios de la empresa y X años después han cerrado. Pues a día de hoy todavía sigue coleando y me siguen llamando de si yo sigo perteneciendo a esa empresa cada vez que pido un préstamo o intento conseguir financiación. Entonces, podría comentar que es muy importante, ya tengas una empresa o dos, por los sitios por donde paso uno, pues intentar dejar las puertas pues, bien cerradas y quedar bien con todo el mundo, porque nunca sabes pues, bueno, lo que se puede quedar por el camino. Con el paso de los años, sí que es verdad, y con la trayectoria, y como habéis visto al principio un poco con la facturación de la empresa, evidentemente Blanco, cuanto más factura, más tiene, pues más te anima también, porque más está dispuesto a prestarte. Y a día de hoy realmente para mí la financiación, os puedo decir con la UAB, ahora no es un problema. Ahora os mostraré un poco proyectos donde estoy en fase precisamente de convencer al banco para que me deje dinero y bueno, hasta el día de hoy pues lo he podido sobrellevar. Como os he comentado antes, pues al final el mayor riesgo es aplicarse a uno mismo pues su propia propuesta de valor. Eso que estáis viendo es mi último proyecto, lo que estoy metido ahora. Es una salina en Cádiz, entre San Fernando y Cádiz, son unas 40 hectáreas. La compré hace 3 años y tengo ahí un proyecto de recuperación medioambiental pues que abarca, por un lado, la recuperación de la caza salinera y convertirlo en restaurante. Por otro lado, hay una parte de proyectos de acuicultura que, como podéis imaginar, no tiene nada que ver con la ingeniería. Y por otro lado, ligado a esa acuicultura, lleva la implantación de un escalado del prototipo de microalgas que os he enseñado antes y con el que llevo trabajando bastante años. Es decir, aquí el proyecto en este caso es singular, es mío propio, va un poco en línea con lo que está ahora de moda, que es la economía circular. Tiene relación con la ingeniería, porque en el tema de acuicultura hay mucho que hacer en el tema de control. Está ligado con la financiación, porque estratégicamente la acuicultura es un sector estratégico de Europa y hay mucho fondo, o sea, mucho fondo europeo a fondo perdido, a la redundancia, para este tipo de proyectos. Y además, oye, pues
este proyecto, como he dicho al principio, me permite estar aquí en Cádiz. Y, y digamos, lo último que os he comentado, que estoy pues dedicando la mitad de mi tiempo. La otra mitad, ahora mismo, pues estoy trabajando para farmacéuticas. Estoy con Robi en Alcalá, pues ahora mismo montando a prisa y corriendo contenedores frigoríficos para las vacunas. Estoy con Bayer en su planta de Alcalá también, con una ampliación, una planta frigorífica. Y en temas ya un poco más de batalla nuestro que dominamos todo, pues estoy en el aeropuerto de Barajas con el contraincendio, en Sevilla con todo, cambiando toda la electricidad, eh, en el edificio de la sede nueva de Metro también estoy ahí con las instalaciones y un poco, es decir, no he dejado de lado mis inicios porque, entre otras cosas, también me gusta. Y hasta aquí un poco resumido es mi trayectoria, mi experiencia en estos años. Tema de financiación, ¿cuál es mi siguiente paso o en qué estoy pensando? Pues siempre estoy dándole vuelta, oye, ¿en qué me puedo meter que no me haya metido hasta ahora, que me llame la atención, que sea nuevo, que cambie, o sea, que sea innovador en el sentido de cambie una forma de trabajar, cambie un proceso productivo? Pues un poco ligado al proyecto de Salina, mío propio, estáis viendo ahí, pues una excavadora anfibia. Estuve pues hace unos meses en Finlandia en la fábrica, esto es una patente finlandesa, hay que hacer un conjunto de maquinaria porque esto realmente son 3 máquinas unidas en una, en la que hay que hacer un pequeño proyecto de industria para homologarla y sería la primera máquina de este estilo en España y espero tenerla para final de año. Como veis, no tiene nada que ver con las microalgas ni con la ingeniería de instalaciones y bueno, es un campo más en el que doy un paso sin tener pues experiencia previa. Eh, deciros que para mí, cuando doy este tipo de pasos, me meto en esto, digamos, en estos fregados, es un poco, oye, me hace falta meterme en este fregado de máquina anfibia, que no sé nada de máquinas, nunca he tenido una máquina y o me quedo cómodo en mi oficina siguiendo haciendo proyectos de instalaciones que sé hacerlos perfectamente y que tengo trabajo de sobra. Entonces, para mí lo difícil es tomar la decisión de decir, oye, pues no quiero estar cómodo, quiero seguir teniendo esa inquietud, quiero seguir teniendo eh, esa sensación de, oye, pues no sé qué va a pasar, no sé si me va a ir bien, si me va a ir mal, si me voy a estrellar con esto nuevo, si, o si me va a ir bien, o cómo va a ser. Para mí esa inquietud en cada proyecto bueno, pues es un poco la gracia también en sí mismo de la innovación y del emprendimiento. Eh, y con esto, con esta última transparencia, digamos, me quedaría a fecha de hoy. A partir de aquí, bueno, os invito a que me preguntéis y sobre la marcha os voy ampliando pues en dudas que tengáis, en casos concretos o en alguna época en concreta. Es casi mejor que me preguntéis vosotros y yo transmito mi experiencia personal y bueno, y que aprovechéis, bueno, para, para preguntarme todo lo que se ocurra. Ahora es el momento. No quería, digamos, contaros la vida de mi empresa, ni lo bueno o lo malo que estoy haciendo proyectos, sino, hoy las dificultades que he tenido, sobre todo para arrancar. Reiterar Vale, que en mi caso, sí. perdona, Héctor. Termina y ahora. Para mí, como comenté al principio, sobre todo para los que están saliendo de la escuela en los primeros años, lo que considero que es más difícil es dar ese paso de evitar la comodidad. Es decir, oye, pues tengo un trabajo en una empresa o en una multinacional y, y no me lo voy a jugar a por si acaso me sale mal. Y, y bueno, os puedo decir que esa mentalidad, por desgracia, aquí en Cádiz, pues la tengo alrededor todos los días,
porque aquí en Cádiz lo máximo que quiere la gente es ser funcionario. Y estoy todo el día peleándome con ellos. Y bueno, tampoco es extremo, pero os animo, bueno, a los que lleváis ya unos años trabajando, pues seguramente pues lo tengan más claro que yo, pero sobre todo a los que están empezando, pues que animarles a preguntármelo todas las inquietudes y animarles de que es posible salir adelante y vivir de lo que te gusta e ir cambiando de proyecto. Es decir, no te encasilles en un sector, en una empresa, a lo mejor para el resto de tu vida. Es posible cambiar y cambiar a cosas totalmente distintas y radicales. Muy bien. Héctor, si te parece, a ver, he recopilado algunas preguntas que han ido poniendo en el chat. Las he ido ordenando en función del momento de la presentación. Si quieres, te las voy haciendo y según vas contestando o hayas más preguntas, te las voy haciendo, ¿vale? Entonces, las primeras preguntas que coincide Pedro Gregorio y Enrique es cómo diste los primeros pasos para llegar a tener los primeros clientes como freelance partiendo de cero, ¿no? Los dos hacían referencia a cómo encontraste los primeros clientes, si fue por un proceso de RFP, con contacto directo, tipo puerta fría, estaban interesados en que hablas eso, desarrollas eso un poco más ese punto, ¿no? Pues en mi caso un poco de los dos, pues por compañeros que estaban en otra ingeniería, oye, tenemos mucho trabajo y estamos buscando gente que nos eche una mano durante 2 semanas o 3 para tal instalación. En ese caso a través de compañeros. Conforme entras en el mundillo y vas conociendo más ingeniería, pues sí que es verdad que algunos a puerta fría. Por ejemplo, al principio de empezar, recuerdo que además que fue un fracaso total, me hice un listado en general de todos los arquitectos que había en Cádiz. Y allá que me fui yo a visitar arquitectos uno por uno, decir, oye, soy ingeniero, te puedo echar una mano en instalaciones, en proyectos que tengáis. Y bueno, visité pues 25, 30 o 40 arquitectos de Cádiz, capital de alrededores, y no me llamó ninguno. Es decir, que puerta fría hice, pero yo creo que equivoqué el objetivo porque me fui a ver arquitectos. Si me hubiera ido seguramente a ver otras ingenierías de otros compañeros, hubiera tenido más éxito. Sí, yo no lo comento antes, pero al principio de terminar estuve como unos 6 meses en Cádiz intentando buscar trabajo en Cádiz. De hecho, la primera entrevista que aprobé y que me contrataron, entre comillas, ahora os cuento por qué, fue en Navantia, en San Fernando, justo donde yo vivo. Fui a Madrid, hice la entrevista, pasé el proceso de selección, pasé la primera entrevista, pasé la segunda entrevista y me dijo, la semana que viene te van a llamar de San Fernando para que hagas tu última entrevista con el que va a ser tu jefe y ya empiezas. Y hasta el día de hoy. Y no me llamaron ni me contactaron ni nada. Y después de 6 meses en Cádiz, pues como comentaba, decidí levantar la cabeza y digo, oye, yo estoy en Madrid, tengo que volverme a Madrid. Les dije a mis padres, me tengo que volver a Madrid, tengo que irme allí a compartir piso y empezar allí sí o sí, porque aquí en Cádiz va a ser imposible de que conseguir nada. Y esos fueron mis primeros pasos, como he comentado, y sobre todo compañeros al principio, compañeros y cosas puntuales. Pensar que, bueno, no sé cómo se me ve ahora mismo en la cámara, pero a mí con 26 años todavía me pedían el carnet para entrar en según qué discoteca, según qué sitio. Entonces, porque tenía cara de niño, o no sé la cara que tengo ahora, pero de aquellas muchas veces, claro, no es solo que la juventud y qué tal, es que yo tenía cara de niño. Digo, ¿por qué vas a ser ingeniero? Si es que no... Eso era un poco el primer escollo que me encontraba al principio, o sea, convencer a alguien de que, oye, que sí, que tengo el título y que además te puedo hacer el trabajo. Y en relación a esto que estás comentando, Héctor, ¿cómo consigues credibilidad delante de esos primeros clientes para que te contraten, ¿no? También había otra pregunta que va relacionado con esto, es que Enrique proponía, ¿por qué te contratan tus clientes? Y José Feijó también decía que cuál es tu punto fuerte para poder acceder a los proyectos y qué es lo que aportas, ¿no? Que si aportas tecnología, financiación,
cuál es tu rol dentro de esos proyectos, ¿no? Si eres el promotor Pues, vale, pues os contesto por parte. En mi primera fase, o sea, los primeros 6, 7 años, hasta que, es decir, entró pues como entra todo el mundo dentro de los negocios, por precio. Y al final, oye, yo llego al cliente, al estudio de ingeniería, tal, y oye, pues necesito a alguien que me haga esta instalación. O bueno, te ve cara de joven, pero si además le cobran menos que el otro, pues al final dices, oye, pues contrato al más barato. Así tuve que empezar, y, pues echando muchas horas y bueno, y para ganarme esa confianza. A raíz de que, digamos, ya tienes un poco de caché y evidentemente el caché lo consigues con algo de experiencia, a los 2 o 3 años de estar pues un poco en ese plan, de que mis proyectos entraba por precio. Eh, Después ya, bueno, con esa pequeña experiencia previa, entradas por otra serie de características. En mi perfil tipo de clientes, que eran empresas instaladoras, empresas de ingeniería, lo que yo aportaba era conocimiento de la tramitación. Es decir, yo puedo hacer una instalación eléctrica estupenda, pero esa instalación después hay que legalizarla en la industria. Y es que en España tenemos 17 industrias distintas, con procedimientos distintos y formas de tramitar distintos. Entonces, un proyecto puede estar de estudio perfectamente definido, pero después hay que traducirlo a idioma de funcionario de administración para legalizar con un determinado formato y digamos pues que ahí pues me empollé los distintos trámites de las distintas administraciones por toda España y pasé a ofrecer, decir, oye, es que yo te puedo hacer una instalación eléctrica aquí en Madrid, pero no solo te hago el cálculo o te dirijo la obra y me quito de en medio, sino que después estoy detrás del instalador y te doy el papel de que esa instalación se ha legalizado conforme a la normativa. Esa, digamos, fue en mi segunda fase, mi diferenciación con otras ingenierías. Te doy el proyecto, pero además te doy el seguimiento hasta lo que quiere el cliente final, que es tener el papel de industria. Él sí ha tardado más o menos, o lo que ha pasado entre medias, el promotor lo que quiere es pues que todo esté ok. Y ya a partir de 2006, 2008, por ejemplo, lo que he comentado de cuando me fui a Murcia a hacer los parques fotovoltaicos, ahí sí fui yo mi promotor. Sí. Yo con mis ahorros compré el terreno y saqué yo los permisos, la licencia, el proyecto de actuación, y una vez que tenía ya todo, os voy a poner el caso concreto de Murcia, compré 11 hectáreas de terreno rústico asqueroso lleno de piedras, hice un proyecto de actuación para cambiar el uso en el ayuntamiento, hice todos los proyectos de acometida y de media tensión con Iberdrola, todo obtención del punto de conexión, desarrollé todo el proyecto de ejecución, saqué todos los permisos de construcción en industria, incluso llegué a conseguir la financiación para construir el parque, que por aquel entonces creo recordar que eran 12 o 13 millones de euros. Y el banco con el proyecto en la mano me daba el dinero para construir. Eran 2 megavatios en instalación fija. Y llegado el momento, pues se me plantó una empresa de las grandes y me compró el proyecto. Fue una decisión difícil de, oye, he sacado todos los proyectos y ahora justo que estoy para construir lo que hago. Vendo y me dedico a otra cosa o me arriesgo y construyo. En su momento, pues decidí vender y dedicarme a otra cosa. La otra cosa fue un segundo parque fotovoltaico en Salamanca con seguidores a los ejes, que también fui promotor, hice lo mismo y se lo terminé vendiendo igual a una empresa portuguesa, con la diferencia de que de ese parque me quedé yo parte de la instalación en propiedad. Y a partir del 2008, de que creo Sol Kaisur, pues tengo proyectos para clientes en el sentido de que son empresas que ya me conocen y ya vienen a buscarme por esta trayectoria que tengo. Parte son proyectos míos como lo que he enseñado y singularmente tengo algún proyecto en colaboración pues con una universidad, por lo que os he comentado de que otra de las cosas que ha diferenciado a Sol Kaisur es que ha ido buscando sectores en los que hay financiación europea y hay proyectos de investigación europea. Eso quiere decir que al final en este tipo de proyectos suele entrar una gran empresa, una universidad y una pequeña empresa. Y en ese rol
yo hago de pequeña empresa. La universidad pone a sus investigadores a trabajar, la gran empresa pues pone su idea, su dinero, y la pequeña empresa en mi caso es la que ejecuta el proyecto, es la que de verdad pues coge lo que ha parido la universidad, coge los intereses de la gran empresa y construye el proyecto. Es el caso que os he enseñado antes del tubo rotativo o, o de la planta de biometalización que he comentado Julio al principio, que no se ha puesto ninguna foto. Y en esa colaboración público-privada con empresa, mi valor añadido que he ido arrastrando con el tiempo es precisamente decirle tanto a la universidad como a la multinacional, oye, no os preocupéis que yo esto lo dejo terminado y legalizado en industria. O sea, funcionando con todas las bendiciones de la administración. Y yo creo que eso es un poco lo que me diferencia de otras ingenierías. Muy interesante. Bueno, esta era la idea, Héctor, que nos cuentes como tu experiencia, ¿no? Hay más preguntas, voy a pasar a otra pregunta. Enrique Ramírez preguntaba que ¿por qué te dedicaste a la biometanización, perdón? Biometalización. Y si había mucha demanda. Pues, ¿cómo llegué yo a la biometalización? Pues os cuento la anécdota. Entré en Urbaser, en la planta de Valdemín Gómez, pues iban a hacer una obra de ampliación de unos vestuarios. Entonces, casualmente, hice unos estudios de cortocircuito para unos cuadros en la planta de Pinto, junto con Schneider, que se le había reventado un cuadro, y al final, después de darle muchas vueltas, descubrieron que es que un gato se metió dentro del cuadro y por eso reventó, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues me dijeron, oye, vamos a ampliar la planta de Valdemín Gómez, unos vestuarios. ¿Tú lo haces? Oye, pues lo hago. Le hice el proyecto de estructura, de ampliación. Y un día el jefe de planta, tomando un café, dijo, oye, que me dicen mis jefes que tenemos que hacer un biodigestor experimental, o sea, y bueno, para montar en Zaragoza. ¿Tú haces cosas de esas? Digo, yo hago depósitos todos los días. Y así surgió. Es decir, me plantearon de si yo era capaz de hacer una virola pues, con una serie de picajes para meter presión. Y como podéis imaginar, yo ese día no sabía ni lo que era la biometanización prácticamente, ni qué se hacía, ni qué es lo que requerían. Y ahí entré en ese proyecto, que al final pues, se diseñó en Madrid, pero se construyó en el PTR López Soriano en Zaragoza. Yo tengo una pregunta, Héctor, a raíz de esto que has contado. Cuando abordas un proyecto de estos y has hablado de varios que son muy específicos, ¿no? Que requieren una formación muy, muy detallada, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de tú formarte, ¿no? Y de invertir? Entiendo que tienes que invertir un montón de horas para llegar a tener un conocimiento suficiente para desarrollar el producto, ¿no? ¿Cómo haces eso, ¿no? Y cómo no te echa para atrás, ¿no? El primero en meterte en un área completamente desconocida, ¿no? Aparte de la aventura, ¿no? Y cómo te formas en esas áreas tan variopintas, ¿no? Pues en principio, como habéis visto al principio que os he puesto, de que realmente somos 3, 4 personas, 5, eso no quiere decir que seamos 5 todo el tiempo. Es decir, para cada proyecto, un poco también, o sea, la gracia o la dificultad es conseguir al equipo capaz de hacer ese proyecto, al equipo humano. Evidentemente uno no puede ni saber de todo, ni formarse de todo, ni intentar ser el que más sabe en cada proyecto de todo, pero sí entender lo suficiente del proceso o de la instalación o lo que necesite el cliente para saber, oye, pues esto que necesita el cliente, ¿qué puedo aportar yo que sé que lo hago yo? ¿Qué necesito buscar a alguien que sea especialista? O sea, sobre todo, ¿qué es de lo que no sé? Y necesito sí o sí tener ahí un apoyo y digamos, y meterlo en el proyecto. Por eso os ponía al principio que un poco mi valor añadido es adaptarme a la necesidad del cliente en cada proyecto, porque he tenido incluso clientes con proyectos totalmente distintos, pero es la gracia de ser tan pequeño, que en un proyecto a otro puedo cambiar totalmente el equipo de trabajo y el grupo de trabajo.
Muy bien, muchas gracias. Pues mira, hay otra pregunta de Pedro Gregorio que dice, ahora desde la experiencia de la repetición, ¿cómo afrontas abordar un proyecto completamente nuevo que no has hecho nunca antes, especialmente desde la perspectiva técnica y de ingeniería? Conocer las implicaciones del diseño, posible normativa aplicable, etcétera, ¿no? Que está un poco en relación con esta pregunta. Pues si os digo la verdad, cuando me entro un proyecto nuevo de este caso, empiezo un poco como os he comentado, al revés. Es decir, cuando este proyecto esté funcionando, ¿qué pide la administración para que funcione? ¿Vale? Porque al final, por mucha complejidad técnica que tenga, eso tiene que transmitirse a una autorización administrativa de funcionamiento de licencia de actividad. Es decir, y hago un poco ese camino hacia atrás. Es decir, yo necesito este papel para que esto funcione. Para llegar a este papel, ¿qué necesito? Y voy un poco dando paso atrás. Sí que es verdad que en proyectos que son muy técnicos o que requieren pues unos conocimientos técnicos demasiado, o sea, o muy especializados, toda esa parte se pierde en el papel final de industria que comentaba antes. Es decir, se hace el proyecto, pero se diluye un poco, el cliente se diluye un poco una vez que se pone en marcha. Es decir, no pierdo de vista de que al final el cliente lo que quiere es una instalación que esté funcionando y generando dinero, sí o sí. Entonces, en temas muy técnicos, como he comentado, necesito ayuda y apoyos. Y os digo que hay proyectos en el que hay cosas y procesos que yo no he llegado a entender, pero sí necesito por lo menos saber qué necesita el cliente. Por ejemplo, en el tema de biometanización, una de las cosas importantes era todo el tema de atmósferas explosivas. Pues claro, tú metes ahí basura que genera una serie de gases que tampoco sabes muy bien qué gas genera, que eso en cualquier momento puede explotar. Desde ahí, y vuelvo a reiterar un poco, mi propuesta de valor al cliente es, vale, el equipo este te va a funcionar para lo que tú tienes, pero ojo, cuidado, que si esto explota tienes una serie de condicionantes legales porque algún abogado va a aparecer y te va a pedir responsabilidad de por qué eso ha explotado o quién estaba por allí, unos condicionantes de industria, de seguridad que tienes que cumplir sí o sí, y por el camino en equipos experimentales como el tubo rotativo que os he enseñado, no hay normativa. Eso pasa mucho en el tema informático, pero en el tema industrial hay equipos que no están bajo ninguna normativa porque son experimentales o son cosas raras que no se contemplan. Y, y es un poco, pues, yo diría la confianza que uno tenga en sí mismo de que es capaz de hacerlo. En mi caso, o sea, yo considero bueno, pues que me llevará más o menos tiempo y llegaré a un grado de definición, pero es muy difícil abordar todo al 100%. Muy Pero bien. quedarme en la labor de, bueno, yo no lo consigo, pero tengo que ser capaz de conseguir el equipo que lo haga. Y relacionado con esto, pero desde otra perspectiva, ¿no? Pedro Gregorio también estaba preguntando que cómo haces para poner tarifas a los servicios de tu empresa o como cuando eras freelance, cómo hacías para definir tus honorarios, ¿no? ¿Cómo haces en un proceso que es tan ad hoc, ¿no? Y tan específico, ¿no? ¿Cómo pones tus tarifas y cómo defines tus ingresos, Víctor? Pues mira, eso me lo preguntaban los alumnos, es lo que más preguntaban los alumnos cuando iban a dar las charlas en la escuela, ¿y cuánto cobras al principio? Y, y después de todos estos años, al final, creo que sigo contestando lo mismo, es decir, al final uno se tiene que tirar a la piscina y decir, oye, pues cuánto creo yo que voy a tardar en hacer este trabajo y a cuánto quiero cobrar yo la hora. O sea, esa es la cuenta básica que primero tiene que hacer, sabiendo que en los primeros años vas a echar más horas que nada y no las vas a cobrar. Y después de un montón de años, como digo yo, pues vas a seguir echando un montón de horas y que tampoco vas a cobrar. Eh, y a partir de ahí, oye, los presupuestos los hago, si hago, tengo, en mi caso, hago una estimación de horas y de tiempo y de gente que voy a dedicar, que creo que es un poco como lo hacen también las grandes ingenierías. Yo el hándicap que tengo es que
Nunca he trabajado en una gran ingeniería ni en una gran empresa, digamos, de más de 50 trabajadores, con lo cual no conozco, pues, por ejemplo, sistemas de calidad implantados pues, en empresas de 300 o 400 personas, que sé que todo eso está muy trillado, en control de coste, tal. Y en mi caso, pues siendo 3, 4 personas, al final tú echas la cuenta de, oye, ¿cuántos son mis sueldos al año de todo el personal? ¿Cuánto tengo que facturar? Pues, oye, si en este proyecto son 3 meses, pues he perdido, el siguiente tengo que intentar cobrar más, un poco así. Es mi experiencia y a día de hoy todavía no tengo una regla fija de, oye, ni de a cuánto cobro la hora, ni, ni cuánto hay que cobrar por proyecto. Y yo tengo una pregunta, Héctor, en relación con lo que estás comentando. También has dicho en parte de tu presentación que la financiación pública, ¿no? A fondo perdido era muy relevante para la viabilidad de los proyectos, ¿no? ¿Hasta qué punto en lo que haces es crítico tener esa financiación a fondo perdido o Pues, con los recursos que generabas tú has podido, podría sobrevivir, ¿no? pues el tema del fondo perdido es un arma de doble filo, ¿vale? Y algunas charlas, de hecho mañana tengo también una sesión con la UCA precisamente sobre este tema, porque la gente se piensa que el dinero a fondo perdido te va a salvar la vida. Y es justamente lo contrario, si te puede hundir el proyecto y te puede hundir la empresa. ¿Por qué? Porque las ayudas a fondo perdido son muy golosas. Normalmente tú presentas un proyecto y te la conceden, pero el problema no es decir, el dinero que supuestamente te van a dar. El problema llega cuando tienes que justificar los gastos, ¿vale? En los que tú has incurrido para que el interventor de turno te firme y te paguen, ¿vale? Por eso, vuelvo a reiterar, es muy importante casi empezar al revés, decir, ¿qué papel necesita el interventor para pagarme la subvención a fondo perdido? No perdamos de vista de que el objetivo es que tú conseguir ese dinero. Para conseguir ese dinero necesitas una serie de papeles, al margen del proyecto que hay atrás. Y, y os puedo decir que esto lo aprendí en mi primer proyecto de I+D con la agencia IDEA, aquí en Andalucía, precisamente para el proyecto del fotobioreactor. Pedí un presupuesto, me dieron, creo recordar que sí, fueron casi 130.000 euros a fondo perdido, ¿vale? Para todo el tema de investigación, de los cuales finalmente, 2 años después, cobré menos de 70.000. Entonces, pues imaginaos la diferencia. Para empezar, no tienes el dinero disponible, tienes que tener el 100% del dinero para ese tipo de proyectos para llevarlo a cabo. Y segundo, pues tienes que tener muy claro qué vas a justificar y cómo para no llevarte sorpresas, pues como me pasó a mí. En los siguientes proyectos que he presentado, pues al final siempre te quitan algo, pero por ejemplo en el último, de 150.000 euros que me han dado fondo perdido, creo que voy a cobrar 147 o 145. Pues el margen de error pues lo he reducido bastante, pero no me quedó más remedio que sufrir el primer tropiezo y encontrarme eso ahí. En mi experiencia en tema tanto CEDETI como ese tipo de ayuda es que tu plan de negocio, tu plan de proyecto no debe de contar con la ayuda a fondo perdido, no debe de contar con ella. Cuando venga, bienvenida sea y te va a dar un empujón y te va a dar un subidón, pero no contar con ella de principio, sobre todo porque después, en mi caso Andalucía, que es el que conozco un poco más, la administración se eterniza y al final no solo te piden que justifiques, sino es que tú tienes que justificar cuando has terminado el proyecto. Y es que a lo mejor te pagan 10 meses después de terminar el proyecto. Entonces, si tu proyecto ya no ha funcionado, pues no. Y están dando, pues no va a funcionar. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Pues ya para terminar, porque vamos un poco mal de tiempo, Enrique preguntaba que, viendo la diversidad de proyectos que hacéis, ¿no? ¿Cómo definirías tú a Solcaisur en el sentido de qué queréis ser, ¿no? ¿Qué es o qué queréis ser, ¿no? Para elevar un poco el tono de la conversación y ya cerrar la serie de preguntas. Pues realmente yo me gustaría quedarme como estoy, es decir, en mitad de tiempo trabajando en temas
de ingeniería pues de día a día, que me gusta y disfruto con ellos, y la otra mitad pues dedicándome a proyectos míos y cosas que se me pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque esa mitad es lo que me da el equilibrio, de decir, oye, pues el día que me equivoque y que me equivocaré en algún proyecto mío de I+D, oye, pues si tengo ahí como ese seguro, ¿vale? De vida. Y no aspiro a tener a ser una empresa de 100 trabajadores o de 50. El día que decidí que yo me quería volver a Cádiz a trabajar o que quería trabajar en Cádiz, pues prácticamente lleva implícito de que mi empresa tenía que ser muy especial en ese sentido. Sí que es verdad que la primera empresa que tuve en Madrid tenía 49 trabajadores en plantilla y lo que aprendí de esa primera experiencia, porque pues como administrador de la sociedad hacía de todo menos lo que me gustaba. ¿Sí? Facturaba mucho, tenía mucha gente en plantilla, tenía muchos follones, muchos líos, mucho de banco, pero era incapaz de sentarme 2 horas a ver un proyecto o a diseñar algo. Y bueno, yo, para mí, pues que quedarme y poder compaginar pues el trabajo, lo que me gusta y sacar tiempo también pues para la conciliación y para mis hijas. Tengo dos niñas de 11 y 8 años y me gustaría, pues bueno, pues ahora que ya requieren también más mi atención, pues poder sacar ese tiempo para ellas. Muy bien, pues Julio, si quieres cerrar. Sí, sí, muchas gracias, Héctor, por compartir tu tiempo con todos nosotros y darnos oportunidad de oírte y supongo que de las muchísimas ideas que han ido surgiendo, pues alguna terminará fructificando de alguna forma. Yo simplemente resaltar 3 puntos que me parecen importantes. Primero, el impulso de volver a tu tierra. Yo creo que eso es importante cuando vemos la ansiedad de que el desarrollo local no esté concentrado, sino que esté distribuido. Hablamos, no es el caso, pero de la España vaciada o España abandonada muchas veces. Bueno, pues la ansiedad de que también la industria esté diseminada, ahora lo empezamos a comprender. El segundo tema es las ganas de salir de la zona de confort para abordar nuevos retos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, la inquietud, la curiosidad, yo creo que esos han sido unos motivos fundamentales de seguir adelante en tu caso. Y el tercero, la importancia de las redes, los compañeros. Y ahí la asociación yo creo que puede jugar un papel que tiene previsto más a futuro también, o un papel más activo de poder apoyar a compañeros en esos primeros inicios, además de cómo está acompañando hasta ahora, pues con otras formas y de otro modo también dando impulsos en otros aspectos. Muchísimas gracias, Héctor. Yo creo que nos has dado una motivación más para que cualquiera que vaya por Cádiz vaya a comer a ese restaurante tuyo que estáis haciendo o que tenéis en No le he hecho marcha. publicidad, Pero yo todavía. sí. Y seguro que habrá muchas cosas que probar y habré de disfrutar. Oye, Sí, perdón perdón. un segundito, que no lo he comentado, pero ahí en el pie de página tenéis mi correo y mi teléfono y cualquiera que me quiera llamar para lo que sea, pues que sin ningún problema Perfecto. Pues que me llame sin problema. muchas gracias también a todos los participantes y por la actividad de las preguntas que nos ha resultado muy gratificante, yo creo, a todos y espero que principalmente a Héctor. Recordaros que cualquiera que os queráis apuntar al foro tenéis a vuestra disposición la página web donde podéis poner vuestra información y para que seáis consultados y que se os comunique cada uno de estos eventos bueno, y haceros llegar también las inquietudes de por dónde queréis o creéis que podemos desde el foro también ayudar a gente que quiere emprender o que tiene alguna idea o que quiere madurar alguna idea. Y nada más, muchas gracias a todos de nuevo y perdonad por los minutos que os hemos pasado. Y bueno, yo creo que os convocaremos también a la próxima, en el mes de junio, para otra sesión de un caso de experiencias de emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos.